Hola compañeros, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. En este segundo video les quiero mostrar algunos aspectos relacionados pues con nuestro verbo en mí en relación a la parte de la sintaxis. Que pues recuerden que esta parte de la sintaxis hace referencia a cómo se relacionan, interactúan, se complementan entre sí las palabras que podemos encontrar en una oración, de cómo le dan, digamos, sentido pues al mensaje que se quiere transmitir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les voy a ir mostrando por medio de una serie de ejemplos, además de esto, hablar sobre la parte de las conjunciones pospositivas que les había mencionado anteriormente, básicamente pues para saber por qué se llaman pospositivas. ¿Listo? Entonces, un aspecto que podemos destacar es esta parte que un uso, digamos, más común del verbo in me es en oraciones nominales y un uso no tan común es en algunos casos que la oración no va a ser nominal. Entonces vamos a ver la primera parte. El uso más frecuente del verbo in me es la unión entre un sujeto y un predicado que lo describe. O sea, un sujeto del que se va a hablar, del que se nos está contando algo y pues la descripción que se va a hacer de ese sujeto como tal. ¿Sí? Un sujeto que aparece allí y nos empiezan a describir como esas características que hacen parte de ese sujeto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo sobre esa parte, que sería el siguiente: ego, gar, eimi, presbites. Lucas capítulo 1 versículo 18, que se traduce como porque yo soy anciano. Entonces aquí el sujeto, digamos, lo estaría representando el pronombre ego, que es el pronombre de primera persona singular, o sea, yo, y luego nos presentan un adjetivo que es presbites, pues que va a venir a ser una descripción de ese yo, ¿sí? Entonces, digamos como que el verbo in me está haciendo ese puente que une o hace que se relacionen esas dos partes. El sujeto, yo, y ahora ¿qué nos van a decir de este yo? Soy anciano, ¿sí? Nos dan esa descripción de ese sujeto que nos presentan allí, en este caso en el Evangelio según San Lucas. Entonces, esa parte, digamos, es uno de los usos que tiene el verbo in me como tal. ¿Listo? Y pues digamos, otro pedacito podría ser de por qué nominal, como nos lo mencionan aquí en nuestro texto de referencia, nos dice lo siguiente: el sustantivo o adjetivo que los complementa está siempre en caso nominativo y por eso pues también se va a llamar predicado nominal, por el caso en el que está. En este caso, la palabra que estaría en nominativo sería anciano, o sea, presbites. Entonces, ese sería otro aspecto a tener en cuenta allí. ¿Listo? Ahora, un uso no tan común del verbo in me es el siguiente. Cuando este verbo va traducido va a significar el existir o haber, ¿sí? Entonces, en ese caso ya no va a ser nominal, sino que el verbo in me se convierte en un verbo intransitivo, que es, digamos, va a escribir es como un estado, una emoción, un sentimiento, ¿sí? Ese tipo como de características, de situaciones. Y pues aquí vamos a ver un ejemplo de ese uso que no es tan común, pero pues se encuentra allí presente también para que lo tengamos en cuenta. Entonces el ejemplo es el siguiente: eisin, gar, eunuhoi, hoitines, ek, koilias, metros, egenetesan, jutos. Entonces, en ese caso, este texto pues sería Mateo 19, versículo 12, y se traduce: porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Entonces, aquí es como un estado que nos está representando este verbo in me, ¿sí? Existen personas que tienen esta condición desde el vientre de su mamá. Entonces, por eso digamos que se vuelve con esa característica de ser un verbo intransitivo. ¿Listo? Ya vamos a ver otros ejemplos en los que nos están presentando
características de este mismo verbo y digamos en la manera en que se puede usar y unos tips a tener en cuenta de pues cómo podemos digamos percibir no solo ese uso sino la implicación que puede tener al momento de traducir un texto, en este caso pues del griego al español. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos ejemplos. Listo, compañeros. Entonces, siguiendo con lo que les estaba mencionando, como el uso más común del verbo in me es en la parte de las oraciones nominales, ¿sí? Y pues, como también lo mencioné, en ese caso nos está como que una característica que tiene es que tanto el sujeto como las palabras que lo van a acompañar o el predicado van a estar en caso nominativo. Entonces, digamos como que se necesita unos aspectos a tener en cuenta para precisar de una forma más como concreta, puntual, pues esto, por ejemplo, quién sería el sujeto y quién sería el predicado en una oración, o quién está, cómo se está relacionando, digamos, semánticamente, pues una palabra con la otra. Entonces, estos tres ejemplos nos van a ayudar a ver pues algunas características puntuales que se pueden tener en cuenta en ese caso. ¿Listo? Entonces, uno de esos, como nos mencionan aquí en nuestro texto guía, es que el sujeto es el sustantivo con artículo, ¿sí? Es decir, cuando queremos precisar, yo quiero en esta frase en griego saber cuál es el sujeto de esa oración, de ese versículo, va a ser esa palabra que está acompañado, que la precede el artículo como tal. En este caso, pues, ¿cuáles serán las que tenemos aquí en un color diferente? Pero vamos a mirar el ejemplo como tal. Dice, Kyrios gar estin tu sabatú, ho huios tu antropú. Mateo 12:8. Entonces, aquí, a pesar, digamos, que esta palabra también tiene artículo, tu, sabatú, recuerden que una clave también es que nuestra oración, o mejor dicho, nuestra palabra clave va a ser aquella que esté en caso nominativo. ¿Cómo sabemos que está en nominativo? En este ejemplo como tal, pues teniendo en cuenta uno, que jo es el artículo nominativo, por tanto la palabra que le sigue va a ser nominativa. Y dos, porque los sustantivos de segunda declinación masculinos o también los femeninos cuando están en nominativo terminan en os, en omicron y en sigma. Entonces, eso nos ayuda a saber que esto está nominativo, entonces por eso esta parte, digamos, como azul más clarita, vendría a ser pues la que nos está indicando quién es el sujeto de este texto. Este texto se traduce de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto? Pues el Hijo del Hombre es el sujeto en este primer versículo. Otra parte que podemos tener en cuenta es que el sujeto es el pronombre, sea explícito o tácito. Entonces, uno, explícito es cuando está escrito, como en este caso ego, que lo vemos ahí en el texto, e implícito es cuando no está la palabra escrita, sino que digamos como que al momento de traducirla se requiere que esté allí presente, que para que sea más entendible se necesita la presencia de ese pronombre, como que nos lo van a entender, por ejemplo, cuando dice dijo. ¿Dijo quién? En el fondo es como él dijo o ella dijo, ¿sí? Entonces, como en esa palabra hijo implícito está allí, pues quién es el que está llevando a cabo la acción. Entonces, aquí pues estaría explícito. Entonces, el ejemplo dice ego, eimi, presbites, Lucas 1:8, perdón, 1:18. Entonces, aquí en este caso, como lo mencionaba, el sujeto va a ser ese pronombre. ¿Quién? En este caso, pues ego, yo, ¿sí? Que como ya lo habíamos visto, pues este texto se traduce como yo soy anciano. Entonces, ¿quién será el sujeto? ¿De quién se va a hablar? De yo, de la primera persona singular. Y por último, otro aspecto que podemos tener en cuenta es que el sujeto es el nombre propio,
el nombre de la persona, Jesús, María, José, Abraham, Juan, Marta. Esos nombres propios van a ser pues los que se tomarán como el sujeto del texto que estemos estudiando. Entonces tenemos este ejemplo: Elías, antropos, ¿sí? Que se puede traducir como Elías era un hombre, que está en Santiago capítulo 5, versículo 18. Entonces aquí pues, ¿cuál sería el nombre propio? Elías. Entonces, esos tres ejemplos nos sirven para saber cómo distingo yo cuál es el sujeto en ese texto. Uno, pues el sujeto va a ser la palabra o el sustantivo que está en nominativo, que está acompañado del artículo, como acá. Dos, el sujeto puede ser el pronombre, sea explícito como aquí o implícito. Y tres, el sujeto puede ser el nombre propio pues de la persona que se esté hablando en ese texto. Entonces, digamos, unos tips que se nos comparten para poder tener en cuenta qué es el sujeto, cuál es el sujeto de una oración. Entonces, vamos a seguir mirando las relaciones semánticas que se pueden dar entre las palabras, o sea, digamos, por medio del uso de este verbo eimi que estamos conociendo. Listo, compañeros, siguiendo con nuestros ejemplos en los que podemos ver el uso del verbo eimi. Entonces, otra parte que podemos encontrar allí es que este verbo se puede utilizar, o digamos la manera en que se va a relacionar, va a ayudar a relacionar una palabra con la otra, ¿sí? Es esto de la siguiente forma, como lo tenemos aquí, ya sea para presentar una descripción o para hablar de la igualdad entre las dos partes que nos estén presentando en la oración que estemos mirando, en el versículo que vayamos a estudiar. Entonces, en primer lugar, en cuanto al tema de la descripción, tenemos el siguiente ejemplo: ho, teos, fos, estin, ¿sí? Que se puede traducir como Dios es luz, primera de Juan 1:5. Entonces, como lo mencionaba hace un instante, que ¿cómo sabemos cuál es el sujeto? El que está en nominativo y que pues está al lado del artículo. En este caso el sujeto sería ho, teos, es decir, pues Dios, ¿sí? Y allí nos van a presentar una descripción o nos van a decir algo acerca de Dios, del sujeto que nos quieren hablar, que en este caso es que es luz. Pero algo que me parece importante que nos mencionan aquí en nuestro texto y que es clave tenerlo en cuenta en estos digamos, en relación a estos textos bíblicos, es lo siguiente, ¿sí? Que nos dice: el predicado nominal está escribiendo una característica de Dios sin decir que Dios y la luz son idénticos, ¿sí? De manera que no se puede afirmar que la luz sea Dios. Es decir, nos están haciendo una descripción de la persona de Dios por medio de esta palabra luz, ¿sí? Como para presentarnos o darnos a entender una característica de él, de su carácter, más no quiere decir que, digamos, sea lo mismo, algo así como de pronto en matemáticas, cuando dice que el orden de los factores no altera el resultado, o sea que no importa el orden en el que se vea, siempre va a ser igual. En este caso no aplicaría porque no es, la luz es Dios, ¿sí? O sea, como que esa parte no se debería entender así. Entonces eso es algo importante que debemos tener en cuenta para no ir a interpretar un texto bíblico de una manera que no es la que nos están presentando o la manera en que se debe entender de forma pues correcta, ¿cierto? Y lo otro que nosotros debemos, pues digamos, tener presente en cuanto a este uso del verbo cero, estar en presente, aquí en griego, es que también se utiliza para hacer referencia a la igualdad, ¿sí? Entonces tenemos este ejemplo: ho pater mu, ho georgos estin. Entonces
allí este texto se puede traducir: mi padre es el labrador. Juan 15:1. Entonces, en este caso, algo que podemos destacar también, que no lo presentan aquí en nuestro texto, es que aquí sí es, digamos, igual o significa lo mismo que mi padre es el labrador, o decir, el labrador es mi padre, el que trabaja, el que cuida las plantas, el que está allí ejerciendo esa labor de labrar o de cuidar los cultivos, es mi padre. O mi padre pues es esa persona que está llevando a cabo esa acción de ser labrador, de ser el que está cuidando ese viñedo, esas plantas. Entonces, esa parte es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es importante tenerlo allí presente, por ejemplo, con preguntas como: ¿quién es mi padre? La respuesta: mi padre es el labrador, ¿sí? O también la pregunta de: ¿quién es el labrador? Entonces, en este caso, pues la respuesta, ¿cuál sería? El labrador es mi padre. Entonces, en ambos sentidos nos está transmitiendo, digamos, esa igualdad entre las dos, el sujeto y los dos sujetos están haciendo referencia a la misma persona. Esta persona tanto es mi padre como es el labrador. O hacia el otro lado, es el labrador, es el que lleva a cabo esa acción, pero también él mismo, esa misma persona, es mi padre. Entonces, ese es, digamos, dos usos que podemos ver del verbo ser o estar. Y ya tomando este ejemplo, algo que les había mencionado en el primer video de la parte de lo enclítico, es que en nuestra tablita de conjugación, el verbo ser o estar aparece con los acentos, ¿cierto? Con las tildes, con el circunflejo. Pero en este caso, como pueden notar, estin y estin tiene el espíritu, que tiene forma de comillita sobre la épsilon, mas no tiene acento. Es como si este acento circunflejo lo tomaran, lo compartieran las dos palabras, o este acento de aquí lo compartieran las dos palabras. Entonces también nos sirve para mirar ese punto, los ejemplos que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ese es otro uso que puede tener ese verbo eimi, descripción, ¿sí? Sin que, digamos, eso quiere decir que al decir que Dios es luz, va a ser lo mismo decir que la luz es Dios. Ahí sí no tendría, digamos, esa intencionalidad. O en esta igualdad, que ahí sí la persona que tiene esa característica de ser mi papá es la misma persona que es el labrador, o esta persona que está labrando, cuidando la tierra, las plantas, es la misma persona que es mi padre, mi papá. Y ya para ir terminando, les voy a compartir la sección o digamos esa característica de esas conjunciones que se llaman pospositivas. ¿Por qué motivo? Pues adquieren ese nombre o esa característica. ¿Listo? Ya para dar, digamos, por terminado este segundo video, para pasar al ejemplo de nuestra tarea. Hola compañeros, ya para terminar quería mostrarles esta parte de las conjunciones, pero que tienen la característica de ser pospositivas, ¿sí? Entonces básicamente las más usadas son estas tres: gar, que se puede traducir por qué o pues; de, que se puede traducir como y o pero; y un, que se puede traducir como de modo que o por tanto. Son las tres más usadas. Y pues digamos, en sí lo de pospositivo es algo sencillo de tener presente, y esto tiene que ver con la posición en la que va a aparecer esa conjunción y cómo va, digamos, a quedar cuando se traduzca. Entonces, como lo podemos ver en los tres ejemplos, gar está en qué posición: 1, 2, de segundas. De 1, 2, de segundas también. Y 1 y 2. Las tres están de segundas en nuestro versículo de ejemplo. Pero al momento de traducirlo, eso va a cambiar. Entonces, el primer ejemplo dice así: Amén, gar, legó, jumín.
Mateo 5:18, y se puede traducir de la siguiente manera: porque de cierto os digo. Literalmente entonces hubiera sido más bien de cierto porque os digo, ¿sí? Pero como es pospositiva, a pesar de que está de segundas en griego, en español se coloca de primeras. Por eso comienza el versículo en español: ¿por qué? Porque de cierto les digo. Entonces esa parte es como lo que tiene que ver con lo pospositivo. En griego, de segundas. En español, en nuestro caso, al traducirlo, se coloca de primeras. Veamos el otro ejemplo: ego de, lego humín. Entonces, en este caso, en Mateo 5:22, se puede traducir de la siguiente manera: pero yo os digo. Si lo miráramos así sería: yo, pero os digo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esa característica de pospositivo, en español quedaría como les mencionaba: porque, pero yo les digo, ¿sí? Se coloca de primeras ese de al momento de traducirlo. Y lo mismo pasa con el ejemplo de un. Entonces, en ese ejemplo de un, dice: legei un auto he gune he samaritis. Juan 4:9. Entonces, está de segundas, pero la traducción sería: de modo que la mujer samaritana le dijo. De modo que la mujer le dijo la mujer samaritana. Le dijo a él la mujer samaritana. Si lo viéramos así en el orden, pues sería como dijo, de modo que la mujer samaritana, ¿sí? A él, o sea, dijo de modo que la mujer samaritana. Entonces, para que tenga más sentido al momento de traducirla al español y aprovechando esa característica de que sea pospositivo, entonces es como si se pasara aquí y quedara en el primer lugar al momento de traducirlo. De manera que quedó: de modo que la mujer samaritana le dijo. Entonces, básicamente esto de conjunciones pospositivas, las más comunes son las tres que tenemos aquí: gar, de y un. Y lo de pospositivo vendría a ser que normalmente están en nuestro versículo, aparecen de segundas en el orden de las palabras, pero al momento de traducirlo se pasa de primeras. Y eso es lo que tiene que ver con la parte pospositiva. Así de fácil. Entonces espero que esto les sea útil, y ya en el último video les voy a mostrar nuestro ejemplo, teniendo en cuenta pues lo que nos están pidiendo que identifiquemos en las citas bíblicas que nos presentan allí, pues para afianzar el tema que estamos estudiando. ¿Listo? Dios los bendiga.